Muy buenas, ¿qué tal, chicas y chicos? Otro jueves más, aquí Vlogs. Espero que las fiestas hayan ido muy bien, espero que no hayáis hecho muchas operaciones, que hayáis perdido mucho, espero que las que hayáis perdido haya sido todo controlado, con una buena gestión de riesgo, poniendo sobre todo importante el stop loss, que no se os haya ido la mano con las compras navideñas, porque realmente el price action de Bitcoin aún sigue a la baja. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que puede pasar en un futuro y cuáles son los escenarios, tanto alcista como bajista. Vamos allá. Primero de todo, ¿qué vamos a ver hoy en este vídeo? En este vídeo vamos a hacer un repaso a Bitcoin, ¿de acuerdo? Vamos a ver desde la semana pasada qué es lo que ha ocurrido durante toda esta semana, durante toda esta última semana de diciembre, principio de enero, y luego también me gustaría tocar el SP500. Solamente tocaremos estos dos, ¿de acuerdo? Bitcoin y SP500. Vamos allá. En escala semanal, Bitcoin realmente sigue en el mismo punto de siempre. Al final, nos encontramos en un rango, ¿de acuerdo? El cual sería desde este punto bajo hasta este punto alto, ¿de acuerdo? Vamos a acercarlo para que lo veáis mucho mejor. ¿Cuáles son nuestros puntos? Estos de aquí, ¿de acuerdo? Si lo cogemos y añadimos el canal del medio, vemos que tenemos una zona alta y una zona baja, ¿de acuerdo? Por la zona baja hemos tomado la liquidez del mínimo que creamos el 7 de noviembre y luego fuimos rechazados en la zona media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a repetir como dijimos en un vídeo anterior, para poder ver a Bitcoin subir ya cambiando la estructura, al menos en semanal, debemos romper este máximo de aquí. Y no me sirve una mecha, necesito un cierre por encima, ¿de acuerdo? Una vela, por ejemplo, que cierre por encima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso indicará que este máximo de aquí ya no es el máximo anterior, sino que hay un máximo nuevo más grande, ¿de acuerdo? Al final, si lo que vemos aquí, si os fijáis, desde este punto medio, tenemos subida, caída. Si viésemos una subida por encima, esperaríamos una corrección para poder ir en largo, ¿de acuerdo? Al final lo que vemos aquí, que es, tenemos aquí el mínimo, el cual rompe por debajo, crea un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Al romperse por encima, ya tenemos un nuevo mínimo y un nuevo máximo, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar esa reversión para entonces ir en largo, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que tenemos que esperar en Bitcoin. Superar esta zona, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, al menos en semanal, ¿de acuerdo? En semanal seguimos bajistas realmente, porque al final rompimos este mínimo de aquí, por lo tanto, este es nuestro rango, ¿ok? Zona de 15.600 y zona de 21.300 aproximadamente. Hasta no superar los 21.300, Bitcoin sigue bajista. Y a mi parecer, a no ser que lo scalpes, que hagas intradía, que hagas alguna operación a corto plazo, personalmente Bitcoin de momento no tiene mi interés. Por lo tanto, cuando supere esto, entonces sí que entrará el interés en Bitcoin. ¿De acuerdo? Al menos por mi parte. Semanal, vamos a diario. ¿Qué vemos en diario? ¿Vale? Voy a marcarlo, ¿de acuerdo? Máximo y mínimo, ¿ok? Vamos a cambiar los colores. Azul y azul, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro del price action en diario? Lo que vemos es lo que venimos comentando durante todos estos días. Mínimo, toma la liquidez, cambia la estructura en este punto de aquí. Si os fijáis que cierra por encima, pues esto es lo que necesitamos ver aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué origina este cambio de estructura? Esta velita de aquí, esta zona de demanda, la cual hemos testeado una y dos veces, ¿de acuerdo? Si os fijáis, hay algo que personalmente ahora puede ser bajista, que es que hemos tomado la liquidez de este punto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Os fijáis? No hemos cerrado por encima. Hemos solamente tomado la liquidez de la gente, de los stops, de la gente que iba en corto desde este máximo de aquí. ¿De acuerdo? La gente que tenía los stop loss aquí encima, aquí los han echado. ¿De acuerdo? Entonces, personalmente, ¿qué es lo que me gustaría ver a Bitcoin antes de subir? Que estos mínimos de aquí, tanto este como este, se tomara la liquidez. Algo de este estilo. ¿De acuerdo? Algo así. ¿Por qué? Porque eso lo que me indicaría es que dentro de esta zona de demanda se ha tomado toda la liquidez, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo un poquito más oscuro para que lo veáis mejor. Entonces, algo así es lo que me gustaría ver, ¿ok? Si no lo hacemos así, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos estos dos mínimos en forma de trendline, ¿de acuerdo? Incluso podríamos venir, retestear esta zona y luego subir, pero todo esto sería liquidez. Toda la gente que va en largo tiene los stop loss o aquí debajo, o aquí debajo, o aquí debajo, ¿de acuerdo? Por eso lo que digo es que antes de subir, lo que me gustaría es tomar estos mínimos de aquí, hacer algo así, y luego entonces sí que subir, ¿de acuerdo? Importante, importante. Si ahora mismo empezamos a cerrar velas por debajo de esta zona, por debajo de estos mínimos, ojo, cuidado,
¿De acuerdo? Porque al final la única zona que nos queda sería esta, lo que estamos viendo, que sería un impulso, retroceso, impulso. Vale, aquí hacemos el cambio de estructura a bajista, pero necesitaríamos ver esa toma de liquidez y ese cambio otra vez alcista. ¿De acuerdo? Al menos en diario. ¿Ok? Así que importante, el mínimo de 16.300 aproximadamente, me gustaría que tomara esa liquidez y luego hiciera el cambio de estructura para ir hacia la zona del 0,5. ¿De acuerdo? 0,5 me refiero a la zona media del rango. ¿Ok? Zonas importantes de todo el rango, desde el punto A hasta el punto B. Si tiramos un Fibonacci, nosotros lo que estamos viendo al final, ¿qué sería? Cogemos el predeterminado, que sería el que todos conocéis. Zona de Golden Pocket sería bastante buena, ¿de acuerdo? Al final hemos tenido un primer token en el 0,5, ¿ok? Entonces podríamos ver esa reversión. Y desde esta zona, esa zona de Golden Pocket podría ser la que originara una siguiente caída, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final estos son niveles que también concuerdan, si nos volvemos semanal, con las dos velas o con las tres velas que generan toda la oferta para luego tener la gran caída. Por lo tanto, toda esta zona, ¿vale? Dentro del Golden Pocket o para los que tengáis el Fibonacci institucional, sería este de aquí, ¿vale? Con el 705 justo coincide con toda esta zona, ¿vale? Vamos a extenderlo un poco más. Con toda esta zona de aquí. Así que, ojo, ¿de acuerdo? Sé que es una zona muy grande, al final nosotros cuando entramos aquí lo que buscamos son confirmaciones, igual que lo buscamos aquí abajo, ¿de acuerdo? Para nada es llegar aquí, pum, corto o pum, vendo, no. Lo que tenemos que esperar es que llegue, que haga la reversión y entonces sí que decidimos, pero sin confirmaciones no hacemos nada, porque perfectamente podría subir, rechazar en esta zona y seguir subiendo y hacer ese cambio de estructura. Y al final nosotros nos hemos perdido un trozo de la subida, ¿de acuerdo? Importante, al final Bitcoin es lo que digo, sigue exactamente igual, podemos ir incluso hasta 4 horas. Vamos a ver cómo está el gráfico, dejarme que elimine todo esto para dejarlo un poquito más limpio, ¿vale? Si os fijáis aquí, toma de liquidez. ¿Cuál es la vela que origina esta toma de liquidez? Esta de aquí, ¿vale? En caso de cerrar por debajo, ojo, ¿de acuerdo? Lo único que nos podría salvar de no ir hasta esta zona es esta zona de demanda de aquí, toda esta zona, ¿vale? Que rebotara y subiera. ¿Qué es lo que no me gusta? Justo lo que he dicho antes, sería otro mínimo añadir, 1, 2, 3, si rebota esta zona y sube serían 4, así sucesivamente. Toda esta trendline luego tendrá una fuerza para poder caer fuerte, coger esa energía y caer, ¿de acuerdo? Así que los niveles prácticamente buscamos confirmaciones, pero serían estos, ¿de acuerdo? Sinceramente, Bitcoin ahora mismo, o el mercado cripto en general, prefiero mirarlo de un día para arriba. A no ser, repito, que hagas intradía o que hagas operaciones cortas. Pero personalmente, al ser un activo mucho más volátil, personalmente creo que lo mejor sería añadir posiciones cuando en diario, semanal, haya cambiado estructura. ¿Ok? Perfecto. Eliminamos y nos vamos al SP500. ¿Qué vemos en SP500? Nos vamos a semanal. Semanal, como vemos, ¿vale? Tuvimos aquí un pequeño rechazo, una pequeña vela doji, la cual esto es indecisión pura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no me gusta? Personalmente, os fijáis aquí, este máximo de aquí, tomamos la liquidez de la zona alta, entonces si nos vamos a un día, lo mismo, ¿desde dónde se origina esta vela de aquí? Desde este mínimo, desde este punto de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cambio de estructura en esta zona, ¿vale? Y toda esta zona sería nuestra zona de oferta. Por lo tanto, en caso de ver al SP500 tener una pequeña subida hasta estas zonas de aquí, por ejemplo, algo así, aquí podríamos buscar una zona de reversión buscando estos mínimos de aquí, ¿de acuerdo? Incluso este, ¿vale? Personalmente, SP500 no es la gráfica, sinceramente, más bullish que se puede ver. Personalmente estoy más bajista en el SP500 que alcista, ¿de acuerdo? Que luego puede pasar lo que puede pasar y desde aquí nos podemos ir más para arriba. Ok, te lo compro. Pero personalmente, a mi manera de operar o a mi manera de analizar, lo que estoy viendo aquí sería justamente eso, ¿de acuerdo? Al final tenemos aquí muchos mínimos, los cuales la gente que está en largo tiene el stop loss en todas estas zonas. Hemos hecho un cambio de estructura, toma de liquidez, cambio de estructura, tenemos nuestra zona de oferta. Entonces, en caso de subir y llegar a estas zonas, justo también coincide con que tenemos aquí estas zonas de liquidez, todas estas de aquí. Por lo tanto, en caso de tener una pequeña subida y dar confirmaciones, buscaríamos esa caída o ese nuevo impulso bajista, ¿de acuerdo?
Y con el SP500 realmente no mucho más a destacar. Si al final nos vamos otra vez al semanal, lo que estamos viendo es que estamos recuperando niveles, ¿de acuerdo?, de pre-COVID. Si cogemos toda esta zona aquí a modo chartista de soporte-resistencia, todo esto que fue primero resistencia, luego fue soporte, pues yo creo que en un futuro podemos llegar a testearlo. Al final, sabéis que me gusta mucho el tema de los imbalances, el tema de Smart Money, entonces eso, aunque no sepáis de Smart Money o aunque no os interesa, al final un desequilibrio de mercado, cuando hay un desequilibrio en el precio o en el movimiento, o cuando hay algo que realmente crece, no por el valor, sino por la devaluación de otra cosa, de otra moneda, en este caso, por ejemplo, el SP500, deberíamos ver, cuando hubo todo el crash del COVID, se paralizó la economía entera. Por lo tanto, no es lógico, o no era lógico, que el SP500 se fuese a máximos con la economía como estaba después de la pandemia. Por lo tanto, eso es un desequilibrio de mercado, porque deberíamos ver desde cuán cierto es esa subida en valor del SP500 o esa subida realmente fue provocada por la devaluación del dólar, debido a todo el estímulo monetario, toda la impresión de dólares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda esta subida, al final, lo que es un desequilibrio de mercado que ahora mismo estamos equilibrando de nuevo. Si os fijáis, estamos volviendo al punto de partida, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí ya veremos si tenemos una reversión y podemos irnos otra vez a máximos, o bien si no soporta esta zona y bajamos más abajo, ¿de acuerdo? Lo dicho, chicos, espero que haya quedado todo claro, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios cualquier cosa, cualquier aporte constructivo, lo que necesitéis, si queréis que veamos algún activo, si queréis que hable de algún tema en concreto, lo que sea, dejadme en los comentarios, darle un like y nos vemos el jueves que viene. Pasarlo bien, con cabeza y sobre todo, como siempre digo, si hacéis operaciones con stop loss, que no os puedan las emociones y hasta el jueves. Hasta luego.